Continuamos con la clase. ¿Listo? Bien. Bien. Laura, para contestarte, la profe Nulista hoy viene a dictar la clase normal. ¿Listo? ¿Todavía tienes gripa, Rosa? Listo. Bien. Entonces, continuamos. Ojalá te mejores pronto, Rosa. Bien. Continuamos. Vamos con otro texto. Vamos a ponerle cuidado a este texto. ¿Listo? Amenazas naturales y su interacción con las formas humanas de apropiación. ¿Cómo estás, Brandon? Bien. Conceptualmente se define una amenaza natural como un evento que se presenta en un área y se excede una intensidad y una frecuencia temporal determinadas. La amenaza se considera como un peligro latente, el cual está asociado a la ocurrencia de un fenómeno físico que puede causar efectos adversos en un lugar dado. En Colombia existen muchos poblados y ciudades, vías, infraestructura y actividades humanas que están expuestos a amenazas de tipo natural, tales como terremotos, movimientos en masa, inundaciones, erupciones volcánicas, maremotos, vendavales y sequías, entre otros. La intensidad o el grado de destrucción para cada uno de estos fenómenos depende de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, la cual está en función de la localización, el número de habitantes, el tipo y densidad de infraestructura, así como el área ocupada por las construcciones humanas. En la actualidad, las amenazas naturales son latentes. Las riberas de importantes ríos como el Magdalena y el Cauca son susceptibles de presentar inundaciones. Algunas ciudades costeras están expuestas a la erosión del litoral. En la zona andina se desarrollan numerosos derrumbes y deslizamientos, e igualmente hay varios volcanes activos. Entre estas circunstancias vale la pena preguntarse cuándo y dónde y por qué ocurrirá la próxima catástrofe. Litoral es la costa, básicamente un litoral es la costa. Erosión del litoral es cuando se va comiendo la playa, por decirlo de alguna forma, o sea, la costa, se va comiendo la costa, va comiéndosela al mar. ¿Listo? Correcto, el litoral pacífico es toda la costa pacífica. Bueno, entonces ahora, ¿listos? Ya vieron el texto, lo asimilaron. ¿Tienen alguna otra pregunta acerca del texto? Una ribera son las orillas de los ríos. Jay. La densidad de infraestructura es la cantidad de obras de infraestructura que hay en determinado sitio. Eso es la densidad de infraestructura, Laura. ¿Vale? Vendaval, no sé. Un vendaval son vientos muy fuertes, como han azotado algunas veces, que se llevan tejas y etcétera, etcétera. La amenaza natural no son las casas que se hacen en las riberas. La amenaza es la creciente. Ojo, ¿sí? Las casas es un riesgo. Construir la casa ahí es un riesgo. Pero la amenaza natural es la creciente del río. ¿Correcto, Fanny? Sí, algo así es un vendaval. Dale. Perfecto, no lo puedo haber descrito mejor yo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta acerca del texto para que podamos ir a las preguntas?
Bien, vámonos con las... Recuerden, este es el contexto que nos van a dar las respuestas a la pregunta. Sí, Esteban. Erosión es cuando hay un desgaste en la tierra, en el suelo. Y voy acabando. Eso es la erosión, Lauren. Jessica, eso es erosión. Cuando hay un desgaste que por viento o por agua se acaba el suelo y empieza a caer el suelo pelado y empieza a barrer. Todo eso es erosión. Cuando hablamos de erosión del litoral es cuando las costas, el agua de tanto golpear empieza a acabar el litoral, empieza a acabar la costa. ¿Listo? Continuemos. En los eventos naturales catastróficos, la evaluación de pérdidas humanas es prioritaria a la evaluación de pérdidas naturales. Sin embargo, los cambios en la estructura, morfología y funcionalidad de las áreas naturales afectadas son también de considerable importancia. Sí, la erosión puede ser por medios antrópicos, César. De los siguientes fenómenos, ¿cuál afecta en mayor proporción el entorno en el que se desarrolla? Una inundación por aumento periódico del cauce de un río puede arrastrar más sedimentos de su ribera y tornarse más turbio que de costumbre. Un deslizamiento de un bloque de tierra constituye una pérdida de la capacidad retenedora del suelo y de la vegetación asentada en el mismo. Una sequía prolongada en una zona selvática puede provocar incendios forestales que destruyen la parte de la vegetación nativa y fauna endémica de la zona. Un maremoto interviene en las condiciones geodinámicas del océano, modificando en alta mar la dirección y periodicidad de las olas. Morfología del área natural es la forma del área natural. Si es con montañas, si es plano, si es con pendiente o sin pendiente. D, C, 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 D, D, C, D, de Dalia, Luis Fernando, B. Sí, sí, se han producido mareos. Todos estos que están aquí son ejemplos de situaciones reales. Pero ¿cuál? Ojo, miren lo que dice el texto aquí. ¿Cuál afecta en mayor proporción el entorno en que se desarrolla? Mirando la estructura, morfología y funcionalidad del área. Entonces miremos, si hay una inundación, ¿cierto? Y arrastra sedimentos de su ribera y se torna más... Es una afectación en mayor proporción, no, ¿cierto? La A no es en mayor proporción, porque después volverá a sedimentar y volverá a estar normal. Un deslizamiento en tierra que pierde la capacidad retenedora del suelo y la vegetación asentada en el mismo, sí, pero después la vegetación vuelve a crecer. Ahora bien, entre la C y la D, un maremoto que cambia las condiciones geodinámicas del océano modificando en alta mar la dirección en alta mar, ¿será de considerable afectación? O la sequía que acaba la vegetación nativa, ¿cierto? Y la fauna endémica. Lauren, fauna endémica es la fauna propia de esa región, no se da en ningún otro lado, solo en esa región. La respuesta es la C. Sencillo. Morfología, vuelvo y repito, es la forma de la zona. Si es con montañas, sin montañas, con pendientes, sin pendientes. ¿Correcto? Alta mar es
mar adentro, deliver. Bien, correcto. Viene el maremoto y ya después el mar regresa a su lugar. Los comités municipales de atención y prevención de desastres son los organismos oficiales que en cada municipio, con base en la evaluación de situaciones de riesgo generadas por un fenómeno natural, adoptan medidas económicas y técnicas con el propósito de prevenir o mitigar daños en la población. En 1985, con el fin de evaluar la vulnerabilidad de la población de Armero, así como las medidas de contingencia generales que se hubieran debido adoptar, los actores más pertinentes para integrar el comité hubieran sido alcalde, policía, líder comunitario, autoridad ambiental, profesor, geólogo o grupo ecologista. Las horas son periódicas, siempre son periódicas, Esteban. O sea, no más que periódicas, son continuas, Esteban. Todos dicen A, de Armero la película. No, miremos a ver. ¿Cómo estás? Me merezco un 5. ¿Quién hubiera integrado ese comité? Entonces, casi todos dicen la A. Miremos. La A tiene la autoridad ambiental, tiene al geólogo y el grupo ecologista. ¿Qué hubiera podido hacer un grupo ecologista en esa desgracia? Pregunto yo. ¿Mm? No hubiera podido hacer nada. Un grupo ecologista no tiene nada que hacer en esa desgracia de mirar la vulnerabilidad. Entonces no sabemos que no es la A. La A no es, porque el grupo ecologista no está. Entonces descartamos todas las que tienen la G, o sea, esa. Miremos esta. El alcalde, el líder comunitario y el profesor. Un profesor, el profesor, ¿qué hubiera podido hacer? ¿Qué medidas de contingencia hubiera podido generar un profesor? Ningunas, ¿cierto? Entonces descartamos todas las que tengan profesor. Listo, sencillo. El alcalde, ¿por qué el alcalde? Porque el alcalde es el que tiene que tomar decisiones. El alcalde es el que toma las decisiones. Debe estar en ese comité. Siempre la cabeza debe estar en el comité, porque es el que se encarga de la toma de decisiones. Un líder comunitario, ¿por qué? Porque, como su nombre lo dice, es el líder de la comunidad, es el que va a transmitir a la comunidad. Y el geólogo, que es el experto. Sencillo. La respuesta es la de... ¿Correcto? Linda, en esta autoridad no tiene nada que ver el grupo ecologista. ¿Qué tiene que ver un grupo ecologista para prevenir una situación que tuvo que ver con la geología, que tuvo que ver con una mala decisión de la administración? ¿Mm? Un grupo ecologista es un grupo como Greenpeace. ¿Qué hubiera podido hacer Greenpeace ahí, por ejemplo? Nada. ¿Correcto? Sí, Deliver. Viene la clase de química ahorita a las 7 de la noche. Sí, la autoridad ambiental es necesaria,
pero en ninguna de las respuestas anteriores cala por lo que uno, profesor, y en el otro, el grupo ecologista. Entonces, por descarte. La pregunta del cuello de botella la respondemos la próxima clase, que son clases de repaso. ¿Listo? Bien. ¿Cuáles son las principales consecuencias sociales que se pueden presentar en las zonas afectadas periódicamente por las inundaciones, como el caso de la depresión Momposina, el Bajo Sinú y el Bajo Patía? Daños en viviendas e infraestructura, inutilización temporal o permanente de las tierras para labores agrícolas o pecuarias y deterioro de la capacidad productiva. Recesión económica, crisis política, alteración en la pirámide poblacional, surgimiento de la economía informal y encarecimiento de bienes y servicios. Aumento en el costo de vida, destrucción de viviendas e infraestructura, inutilización permanente de tierras para labores agrícolas y pérdida de poder adquisitivo de la población. Aumento de los índices de mortalidad y morbilidad, disminución en el crecimiento demográfico, aumento de la oferta del empleo y disminución de la demanda de empleo. A. Bien, miremos. ¿Por qué descarta la C y la de Luisa? A. Pensé que nadie iba a preguntar, Kevin. O sea que todos saben que es morbilidad, porque nadie me preguntó. Morbilidad La morbilidad tiene que ver con la salud. Exacto, Luis Fernando. Son las enfermedades que hay en una población. Entonces, el aumento de morbilidad quiere decir el aumento de enfermedades. Es un índice de enfermedades. Correcto, Rosa. La Z dice que es permanente y eso no es cierto. Los daños no son ciertos. Por lo general, siempre imposible o nunca son relativamente falsas, porque nada es... Hay cosas imposibles, hay cosas que siempre se dan, o hay cosas que nunca se dan, pero por lo general las respuestas no son tan del todo ciertas. Correcto, la D dice aumento de la oferta de empleo, ya por eso la descartamos. Ya decimos que esta la descartamos porque siempre no, ¿cierto? En la B tampoco se da. ¿Por qué? Porque alteración en la pirámide poblacional. La respuesta es la A. La depresión Momposina, Jay, es una zona geográfica que, como su nombre lo indica, está en depresión, es un poco más abajo. Entonces, cuando el río sube, tiende a inundarse. Por eso se llama la depresión Momposina. ¿Y dónde queda? Por los lados de Mompox, por eso se llama Momposina. La recesión económica es cuando baja la economía, o sea, cuando se encarece todo y no hay poder adquisitivo. Considerando las limitaciones tecnológicas y financieras del país, ¿cuáles son las acciones más apropiadas que se pueden implementar para evitar o disminuir los daños relacionados con las inundaciones en la depresión Momposina? Construir diques o taludes de contención a los lados del río Magdalena que sean capaces de resistir la presión del agua y puedan aislar una gran superficie de tierra.
de tal forma que solo se inunden las áreas ribereñas sin afectar el resto de la depresión momposina. Construir nuevos centros urbanos en áreas seguras y más altas, de tal forma que las nuevas generaciones no sean afectadas por este fenómeno. Construir una represa en la parte alta de la cuenca del río Magdalena, en la cual, de forma conjunta con un embalse de Betania, regule el caudal de esta corriente en épocas lluviosas, evitando las inundaciones en la parte baja. Reubicar los poblados más afectados y no permitir el establecimiento de asentamientos humanos en las riberas del río, así como en zonas cenagosas, y construir diques de protección en corrientes menores. Talud es como una construcción que se da para retener, o sea, tengo el muro y el talud me ayuda a sostener el muro. Es una cosa inclinada. Un dique es algo que me sirve de contención. Bueno, muchos están diciendo que la C. Yo les pregunto a los que ponen la C, dando las limitaciones tecnológicas y financieras del país, ¿la represa es factible? Además, Betania no está en la parte alta, Betania está en la parte baja. Esta no es. Tú lo dijiste mejor que nadie. La respuesta es la A, porque se tienen en cuenta las limitaciones tecnológicas y financieras del país. La B, es muy costoso llevar una población de un lado a otro, ¿cierto? Y no permitir, pues, muy complicado. Cenagosa, que se inunda de forma ciénagas. La respuesta es la A. Saldría carísimo, porque para reubicar a los afectados toca construir nuevos pueblos. Pero no es que no es, no es por todo el borde, es justo en la depresión. De hecho, esa es la solución que hay. Pusieron diques. Miremos esta gráfica. Sí, diques son muros de contención, Juan Fernando. Correcto, Delibes Gamarra. Dime, Linda, los diques son muros de contención. No es inviable, esa es la que hay. Funciona a la media, César. Vocación. ¿Qué es vocación? Te lo voy a poner de esta forma. ¿Tú qué quieres estudiar? Esa es tu vocación, para lo que sirves, lo que te gusta. Entonces, cuando hablamos de vocación y cobertura, quiere decir para lo que sirve la tierra, y la otra es la cobertura, para lo que se está utilizando. Vocación es para lo que sirve y cobertura es para lo que está utilizando. Ahora bien, agro silvopastoril. Agro, agrícola. Silvo, bosques. Y pastoril, para pastoreo. No, para cultivar es lo mismo que agrícola. Depende del cultivo que tengas, pero es lo mismo, Esteban. Entonces, cuando yo digo aquí que lo tengo para cultivos, ¿cierto? Que la estoy utilizando para cultivos, entonces quiere decir que son zonas de vocación agrícola. No es lo mismo. ¿Listo? ¿Se aprendieron la gráfica? ¿Se la aprendieron? Es un tipo, sí, bosques agrícolas de pastoreo, más o menos. ¿Se aprendieron la gráfica?
A partir de la gráfica, se puede afirmar que según la vocación y cobertura del suelo en Colombia, el renglón que más ha contribuido a la generación de conflictos de uso de la tierra en la consecuente pérdida de biodiversidad es forestal, agrícola, agrosilvopastoril o ganadería. Todos dicen que forestal. No, no es forestal. ¿Cómo van a decir ustedes que forestal? O sea, si yo tengo un suelo forestal, ¿cierto? Que es el 58.6%, el más alto. ¿Por qué voy a tener una pérdida de biodiversidad? No, no pues la A. En cambio, si ustedes miran la gráfica, si hay vocación forestal 58.6 y bosques hay 50.4. O sea, está equiparado. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la ganadería, son los 12.5 y vemos que las tierras en pasto para ganadería son el 26.6. Vean. Si ven, ahí hay un conflicto. Entonces, la respuesta es la D. ¿Correcto? Si ustedes miran, agrosilvopastoril, las tierras con vocación agrosilvopastoril es muy poquito comparado con las demás. Pero si ustedes miran, las tierras en pastos, quiere decir que las que son para ganadería, es muy alto comparado con las tierras de vocación. O sea, son muy poquitas las tierras de vocación ganadera comparadas en lo que se está utilizando. Por eso la respuesta es la D. ¿Correcto? ¿Qué no entendiste, Juan Fernando? Por favor, sean específicos al decir, porque si dicen no entendí, no entendí qué. Porque así me pierdo yo también. Si ustedes me dicen no entendí tal cosa, es más fácil para yo responderle. Matorrales son rastrojos, por decirle de alguna forma, Lauren. Porque la vocación agrosilvopastoril quiere decir que también cultivo bosques. Recuerden que silvo son bosques. ¿Ve? Por eso la C no es. No, Dylan. Es simplemente que sirven para algo, esas tierras sirven para algo, un porcentaje pequeño, pero lo que se utiliza es mucho más, entonces va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque si solamente es un porcentaje pequeño, pero yo las utilizo, quiere decir que estoy utilizando las tierras mal en lo que no se requiere, ¿cierto? Por lo tanto, estoy acabando con la biodiversidad. Porque tengo muchos bosques, he talado muchos bosques para cobertura de pastos y por eso hay un conflicto entre la vocación y la cobertura en lo que se utiliza. ¿Correcto? Miremos esta. Entre las causas que originan conflictos en el uso de tierra en Colombia están las siguientes: inequidades en la propiedad de la tierra, falta de conocimiento acerca de tecnologías para producción agrícola, exagerado crecimiento de la población rural, sobreutilización o subutilización de la tierra, expansión de la frontera agrícola en las montañas y selvas ecuatoriales. La opción que según su criterio muestra las prioridades a tener en cuenta dentro de la formación de políticas de desarrollo sostenible
de acuerdo con la tenencia, vocación y uso de la tierra es. Entonces, para explicarles bien porque veo que están enredados. Mi vocación, por decir algo, mi vocación es la biología, ¿cierto? Pero yo no soy biólogo, yo soy, qué sé yo, literato. Mi vocación es la parte de la biología, pero yo trabajo dictando clases de comprensión de textos. ¿Estoy aprovechando mis conocimientos bien? No. Asimismo, cuando yo hablo de la vocación del suelo, que debe ser utilizado para algo, pero lo estoy utilizando en lo que no toca, es donde entra conflicto. ¿Sí? Sí me hago entender cuál es la diferencia entre la cobertura, que es lo que se utiliza, y la vocación, que es para lo que serviría ese suelo. ¿Sí me hago entender? Laura. Ahora bien, miremos esta. ¿Cuál sería la respuesta? Aquí podemos descartar una sencillita, sencillita y sencillita. Todas las que tengan 3, la descartamos, porque aquí nosotros no tenemos un exagerado crecimiento de la población rural. Entonces, todas las que tengan 3, simplemente se descartan. Traca, traca, traca. Listo. ¿Cuál es la respuesta? La C. Y si revisamos, entonces dice, ¿inequidades en la propiedad de tierra? Sí, hay inequidades en la población de tierra. ¿Por qué? Porque hay unos grandes terratenientes y los pobres campesinos que tienen poquito. Hay una inequidad. Estamos o sobreutilizando para pastoreos unas tierras que no son, o unas tierras que sirven para cultivar bosques no las estamos utilizando. Entonces hay una sobre o una subutilización. ¿Correcto? Y aparte de eso, hay una expansión de la frontera agrícola en las montañas y en las selvas. Por eso es que estamos haciendo o deforestando o llevando los páramos, los estamos cultivando papa en los páramos y estamos acabando esa frontera en las altas montañas. ¿Correcto? Esa es la expansión de la frontera agrícola, cuando yo expando la frontera en un sitio que no debería ser. Bien, muchachos, hasta aquí llegó la clase del día de hoy. Espero les haya servido la clase. Viene la profesora de química. Y recuerden, la próxima semana tenemos clase de repaso. O sea, voy a coger las preguntas que ya me han enviado o las nuevas que me envíen y vamos a empezar a desarrollar con respecto a eso. Las preguntas se envían al correo biología@puntajenacional.co. ¿Correcto? Entonces, muchachos, que tengan muy buena noche y descansen. Nos vemos dentro de 8 días en el martes de la alegría con biología. Los dejo con la profe Nuri y química. ¿Listo?